cadenas de la muerte Hola hermanos, buenos días. Estamos grabando hoy la meditación para mañana domingo y hoy comenzamos una serie de 13 meditaciones acerca de tal vez el tema que más me encanta o en otras palabras, mi tema favorito, predicar acerca de la iglesia. Es un tema, como digo, que me fascina y me encanta y será un deleite preparar todos estos 13 domingos, incluyendo el de hoy, acerca de la iglesia. ¿Por qué no me cuesta trabajo? Porque es parte de mi vida, porque es mi vida en pocas palabras. De mis 56 años que he estado en este mundo, por la gracia de Dios, 56 años lo he estado en la misma iglesia y voy a explicar por qué. Mi iglesia, aunque solo en el sentido de pertenencia, no de propiedad, porque algunos piensan que es su iglesia en el sentido de que les pertenece y no es así. Cuando digo es mi iglesia es en el sentido de pertenencia. Y esto es porque a veces por ignorancia y a veces por errores personales de ego y de muchas situaciones, pastores o algunos creen que eso es su iglesia y eso no es así. Y todo parte de todo mal interpretado, una exégesis incorrecta, profunda, incluso en el credo romano, acerca del versículo que está en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 18. Recuerdo esto muy bien porque es uno que tiene su propio sustento para algunos, pero para los cristianos es una aberración el no contemplar correctamente la exégesis de este pasaje. ¿Recuerdas tú cuando está el Señor Jesús y dirige estas palabras a sus discípulos, particularmente a Pedro, y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que soy Jesús, no tú, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Pero algunos cristianos piensan, como algunos romanos piensan que Jesús le dijo, y sobre esta piedra, pensando que son ellos, edificaré tu iglesia. Así es que cuando digo mi iglesia, es en el sentido de pertenencia, porque soy y me siento parte de ella, mas no que sea de mi propiedad. A veces esto es peligroso cuando no se maneja correctamente. Hay pastores que se enojan porque sus miembros de su iglesia van un día de visita a otra, porque toman un curso en otro, y eso se me hace egoísta, absurdo y poco espiritual. Si bien es cierto, creo en la iglesia local y bien creo y sostengo en el sentido de pertenencia, de lealtad, de fidelidad, creo que al final vamos a ver a través de esas 13 meditaciones cómo existe la iglesia local, la iglesia universal a la cual el Señor nos llama. Como iglesia en estos meses tan difíciles hemos tenido que aprender lecciones difíciles en materia de salud y en materia económica. Pero en algo que dije hace unos domingos y que hoy sostengo, estamos creciendo en amor y en fe, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, y como dice también Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Estamos creciendo y creceremos aún más en amor y en fe. Y estamos buscando cumplir también nuestro propósito, haciéndolo cada vez mejor. Hemos tenido que aprender, hermano, que muchas cosas de las cuales cambiaron no volverán a ser igual y deberemos aprender a hacerlas de manera difícil. No ha sido fácil, es cierto, y hemos tenido que reconocer errores, hemos tenido que reconocer algunas cosas que no se han hecho de manera correcta, pero hemos decidido aprender, aceptar y avanzar y hacerlas de manera diferente. Sin embargo, para nosotros, particularmente para mí, las adversidades son un desafío y para la iglesia es un desafío de fe. Es por eso que ante la imposibilidad de estar reunidos todos como lo veníamos haciendo, y déjame decirte algo, ¿quién se iba a imaginar que estuviéramos trabajando como iglesia de esta manera? ¿Cuántas bodas no se suspendieron? ¿Cuántos eventos deportivos, eventos políticos, eventos mundiales, las Olimpiadas de Tokio que iban a ser en este año, se suspendieron? Nadie pensaba que iba a haber todos estos cambios en el mundo, en el país y en nuestra iglesia. Es por ello que hemos dado énfasis a nuevas formas de estar comunicados, de estar juntos a través de la web, donde puedes subir y encontrar nuestra teología, nuestro pacto, los sermones de los últimos meses, ya los puedes encontrar y bajar con título a partir del mes de octubre de manera puntual y cuidadosa. Nuestras redes, donde mandamos nuestras noticias, nuestras novedades y los énfasis que ya están siendo realizados por los jóvenes de nuestros dos campus de manera laica, de manera hermosa y con mucho amor. Y también tenemos algo que operará a partir del mes de octubre de manera
particular y eficiente. La línea azul, que es la línea de teléfono o de WhatsApp, donde Echegaray y Chimalpa reciben los avisos institucionales de nuestra iglesia. Y a partir de octubre llegará lo que se llama la línea naranja al campus de Chimalhuacán por cuestión de logística, por cuestión de que no todos los hermanos tienen toda la tecnología igual. Esa línea naranja operará a partir del mes de octubre. Entonces la línea azul es para Echegaray, avisos institucionales, la línea naranja para nuestro campus en Chimalhuacán y sus misiones. Y a partir de octubre también existe lo que se llama la línea pastoral, donde todos los hermanos de Echegaray y de Chimalpa pueden mandarme un mensaje personal a través de WhatsApp, y los hermanos de Chimalhuacán y sus misiones pueden mandarme un mensaje de WhatsApp a la hora que sea, en cualquier momento. No contestaré en el momento, sino será por la noche, porque se imaginan casi 1000 personas que pudieran mandar mensajes, sería imposible hacerlo, y por respeto al tiempo que necesito dedicar a ustedes para contestar eso, lo haremos por la noche. Estamos haciendo y tomando este desafío porque las cosas han cambiado. Y a través de todos estos 13 sermones que queremos hacer, es porque queremos regresar a la nueva normalidad como una iglesia renovada, una iglesia que ha crecido en fe y esperanza y en amor. Pero también estamos conscientes que hay que estar viendo con cuidado el qué, el cuándo y el dónde y el cómo, porque como ustedes saben, en todo el mundo está habiendo rebrotes de esta pandemia. Parece ser que en Europa se va nuevamente la gente a confinar, a regresar, y no sabemos en nuestro país, donde además no hay una claridad en cuanto a la información, cuál va a ser la manera, pero estaremos atentos y estaremos informando. Pero entre tanto nos sucede esto, tenemos que avanzar y tenemos que hacer cosas importantes. Todo en mi vida ahora lo hago, hermanos, así, el qué, cómo, cuándo y dónde. Si mis hijas me piden un permiso, les pregunto qué, cómo, dónde, cuándo y cuánto. Qué, cómo, dónde, cuándo y cuánto. Cualquier actividad de la iglesia ahora la planeamos así, qué, cómo, cuándo y dónde. Si tú en tu vida lo haces así, todo, qué, cómo, cuándo y dónde y cuánto, pondrás orden y pondrás planes claros para hacer las cosas mejor. Así es que 13 sermones de este maravilloso tema que es la iglesia para ti. En las próximas semanas recibirás una invitación, un documento digital a tu teléfono celular que se llama Renovación de Pacto. Y vas a ver cómo esto va a ser una maravilla, porque queremos que cuando regresemos presencialmente, y si esto se alarga, será el inicio, un pacto renovado, donde tú renuevas tu compromiso, tu lealtad con nuestra iglesia a través de este documento digital, adecuándonos a las nuevas circunstancias. Pero antes de que tú lo mandes, queremos que pasen estas 13 semanas para que tú sepas qué es la iglesia, qué hace la iglesia, cómo lo hace la iglesia, dónde lo hace la iglesia y de qué manera lo hacemos. Así es que la iglesia es mi tema favorito en la Escritura. La palabra iglesia es un tema profundo, pero no quiero profundizar porque lo vamos a ver a través de semanas, sino hoy solamente dar una síntesis de lo que vamos a ver. La palabra iglesia, como tú sabes, proviene del vocablo griego ecclesia, y que significa una asamblea, y que se usa por primera vez en la Biblia, en el Evangelio de Mateo. La iglesia, hermanos, no es un club deportivo. Si fuera un club deportivo, dejaríamos fuera a todos los que no son fieles en mayordomía, o pediríamos reglamentos, o tendríamos reglamentos de vestimenta. La iglesia tampoco es una escuela, porque muchos hermanos estaríamos reprobados en nuestros conocimientos. Hay hermanos que han estado muchos años y no han crecido ni en conocimiento ni gracia. Si fueran escuela estarían reprobados, o estaríamos reprobados. La iglesia tampoco es una ONG, porque no defendemos los derechos humanos. La iglesia predica la palabra de Dios. La iglesia tampoco es un partido político, porque entre nosotros, fíjate, no hay pobres, ni ricos, ni liberales, ni conservadores, ni fifís. Todos somos hijos de Dios, y entre nosotros no hay diferencias de clases, ni de color, ni de ninguna clase. Y los que me conocen de 32 años que he estado en el campus de Chimalhuacán y de 10 años en Echegaray saben
que todos y cada uno de nosotros nos queremos y nos amamos, no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Y lo hemos demostrado no con palabras, sino con hechos. Así es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el pueblo y la familia de Dios en la tierra y en los cielos. Pero vamos a ver cómo la Biblia nos muestra, a través de esos 13 mensajes, dos figuras acerca de la naturaleza y de la funcionalidad de la iglesia en la Biblia. La primera forma que nos muestra es que somos una familia, y lo vamos a ver, pero al menos quiero nombrarlo para dejarlo. En la carta que dirige el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, encontramos que él quiere que estudiemos a la iglesia en cuanto a la pertenencia, usando el ejemplo de una familia. Si para el mundo la familia es importante, para los mexicanos a veces creo que abusamos. La familia es lo más importante, o al menos decimos que es lo más importante. La familia se puede matar, puede escupirse y todo, pero al final es la familia, ¿no? Al final dice un dicho mexicano, al final la sangre es la sangre, y efectivamente es lo que da este ejemplo, la pertenencia. En Gálatas 6:10 dice la Escritura: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, empezando o mayormente a los de la familia de la fe. Algunos dicen la caridad empieza por la fe, pero la Biblia Escritura particularmente dice hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, la Biblia quiere que estudiemos a la iglesia como una familia. Y lo vamos a ver a través de estas 13 meditaciones, como la familia es importante. La familia es la familia. Nadie decide cambiarse de familia por el simple hecho de decir me voy de la familia. Te podrás ir, pero si realmente tienes la sangre, el ADN de la familia, seguirás siendo parte de esta familia. Dije que tengo 56 años en la misma iglesia, es porque finalmente nací en esa iglesia, al final por planes de Dios, por decisiones de organización, sale una rama de esa iglesia, porque algunas iglesias hasta tienen tanto ego que dicen hemos puesto tantos, hemos creado tantas iglesias como si fuéramos organizaciones y empresas, y eso no es lo que bíblicamente se conoce. En ninguna parte de la Escritura he dicho que alguien iba y organizaba como si fueran sucursales o filiales de alguna iglesia. Lo que es correcto es que de una iglesia crece, produce, hay fruto, y como una chispa que salga de una hoguera, prende en otro lado y crece. Tenemos y debemos aprender ahora que la iglesia es la iglesia de Dios, es la iglesia universal, y por supuesto que creemos en la familia local. Pero también la iglesia, la Biblia nos enseña que debemos ahora estudiar a la iglesia no solamente en cuanto a su pertenencia, usando el ejemplo de la iglesia, sino que ahora debemos estudiar a la iglesia en cuanto a su funcionalidad, usando el cuerpo. ¿Y qué mejor forma de estudiar a la iglesia en cuanto a su funcionalidad a través de del cuerpo que Dios tan maravillosamente decidió y creó para nosotros? En Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice él: y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, la Biblia nos dice, en cuanto a la pertenencia, usa el ejemplo de la familia para que entiendas cuál debe ser tu relación de pertenencia con la iglesia. Y en cuanto a la funcionalidad, debes usar al cuerpo para que tú veas y entiendas cuán dependientes son uno de otro. Y tú conoces todos los mensajes, todos los textos maravillosos acerca del cuerpo, que cuando un miembro del cuerpo se duele, todos nos dolemos, particularmente en estas épocas difíciles. Hemos visto cuántos hermanos, como iglesia que somos, como cuerpo que somos, nos ayudamos, nos queremos, nos ministramos, nos dolemos cuando uno se duele, y cuando a alguien le va bien, nos gozamos con ello. Así es que estudiaremos en estas 13 semanas a la iglesia como una familia, estudiaremos a la iglesia como un cuerpo en cuanto a nuestra pertenencia y en cuanto a la funcionalidad de la iglesia. Vimos exactamente entonces en esta mañana que vamos a ver qué es la iglesia. Es una familia y es un cuerpo. Pero tenemos que ver a la luz de este ejemplo qué, cómo, cuándo, dónde, qué hace la iglesia. Algunos piensan que la iglesia tiene otros propósitos.
La iglesia no fue ni fue diseñada por Dios para hacer caridad. La iglesia tampoco tiene como propósito hacer política. La iglesia tampoco fue creada para suplir las necesidades y las incapacidades de los padres en sus familias. Porque hay padres que de repente quieren mandar a sus hijos a la iglesia para que la iglesia hagamos todo lo que ellos no hacen como padres. Tampoco es la función de la iglesia. El propósito de la iglesia, o qué hace la iglesia, hermanos, es maravilloso. Y lo vamos a ver. Es adorar a Dios, es edificar a los santos y es llevar el evangelio a los inconversos. Eso es lo que hace la iglesia. Adorar a Dios, edificar a los santos y llevar el evangelio a los inconversos. Así que ya vimos en estos breves minutos acerca de qué es la iglesia. Es una familia, es un cuerpo, y acabamos de ver qué es lo que hace la iglesia: adorar a Dios, edificar a los santos y llevar el evangelio a los inconversos. Y también veremos en estas semanas cómo lo hace la iglesia. Recuerda, qué, quién, qué, cómo, cuándo y dónde. ¿Cómo lo hace la iglesia? La iglesia no subcontrata personal para cumplir su ministerio. Si bien es cierto, en nuestra iglesia tenemos personal de tiempo completo, tenemos casi 16 personas laborando en la iglesia no subcontrata personal de fuera para cumplir ciertos propósitos. Tal vez en algunos casos que no son de menor importancia, como vigilancia y algunos servicios externos que no necesariamente tienen que ser dados por el propio cuerpo, como la familia cuando tiene que acudir con un dentista, como la familia tiene que acudir de repente con un doctor. Todo lo que hace la iglesia tiene que ser ministrado los unos a los otros de acuerdo a nuestros dones. Déjenme decir algunos ejemplos nada más, porque a veces pensamos que el pastor, los copastores o los que sirven de tiempo completo tienen que hacer el trabajo de la iglesia. Cuando un hermano se queja, ay, es que no nos cuidan, yo creo que no ha entendido ni siquiera el qué es la iglesia, el qué hace la iglesia y el cómo lo hace la iglesia. Algunos me preguntan, ¿de quién es el cuidado pastoral de la iglesia? De todos. Todos formamos parte de la iglesia, todos somos ministros de Dios. Particularmente tengo que reconocer que el que da cuentas de si lo hacen bien o no los santos es el pastor. Dice la Escritura que es el ángel que guarda que cuida de las almas de los miembros y el que dará cuentas a Dios. Por eso particular me siento responsable, me siento sumamente con carga espiritual acerca de si estamos haciendo bien o no la tarea, pero todos, no solamente yo. Si fuera mi tarea, renunciaría y lo dejaría porque no soy capaz de hacerlo solo. Soy solamente el pastor de la iglesia y mi trabajo es cuidar que todos los santos hagamos el trabajo que nos corresponde. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 3, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice así: el cual asimismo nos hizo, fíjate, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. O sea, todos somos ministros. O sea, ¿cómo hace la iglesia su trabajo? No subcontrata gente. Algunos piensan que contratan a un pastor y él va a hacer todo. No, el pastor es invitado por la iglesia, si no es que emanó de la propia iglesia, para buscar que todos como ministros cumplamos nuestro ministerio. Pero hay algo, me encantó muchísimo antes ni siquiera en el Antiguo Testamento se habla de iglesia, sino pueblo de Dios. En el Salmo 103, versículo 21, dice la Escritura de la siguiente manera, y esto me encanta, hermano, porque cuando alguien habla mal de su iglesia, ¿sabes de quién habla mal primero? De sí mismo. Porque si tú perteneces a tu iglesia y tú tienes que hacer el trabajo que Dios da para la funcionalidad de la iglesia, te estarías acusando. Es como alguien si se dispara solito. Cuando tú hablas mal del pastor, eres tan tonto que te disparas al piso ¡pac! Y te pegas en la pierna. Si tú hablas mal de tu iglesia, es como si te das una cachetada porque estás hablando mal de ti. Es que no has comprendido qué es la iglesia, qué hace la iglesia y cómo lo hace la iglesia. Así es que si vuelves a hablar mal de tu iglesia, primero vete en el espejo y ve que tú eres el responsable de ello. Si no, ve lo que dice el Salmo 103, versículo 21. Dice así: bendecir a Jehová vosotros todos sus ejércitos, y luego dice, ministros suyos que hacéis su voluntad. Desde
el Antiguo Testamento, cuando no hablaba de iglesia, sino hablaba de pueblo, de familia de Dios, somos llamados a ser ministros. Y este punto tan importante lo quiero reforzar hoy de manera rápida, aunque lo vamos a ver en estos 13 domingos, en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11, cuando dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que da para que todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente el Señor remata diciendo que el trabajo que hace la iglesia tiene que ser hecho por los que somos miembros de la iglesia como ministros suyos. En la iglesia no hay jefes. En esta cultura latina, hermano, nos encanta tener caudillos. Por eso, si te das cuenta, los mexicanos nos encantan los caudillos, nos encanta seguir a las personas. Y hay personas que les encanta que los sigan. Aquí nos encanta sentirnos emperadores, cuando no es el papel de Dios. Hay funciones, pero no hay jerarquías. Incluso en nuestra denominación bautista, a veces rayamos en darle al pastor una autoridad superior por encima de todos los demás. En cuanto a la funcionalidad, no hay una diferencia entre el pastor y cualquiera de nosotros como miembros de la iglesia. El pastor tiene ciertos dones, al igual que los demás miembros de la iglesia. Tiene una autoridad especial, pero más bien en cuanto a su responsabilidad con Dios, porque dice que Él vela por las almas de los miembros de la iglesia y dará cuentas de ello. Pero nos encanta tener jefe, porque he encontrado y platicando con alguien profesional en la materia acerca de por qué nos encanta a los latinos tener líderes. Por una razón, porque no nos encanta absorber la responsabilidad. Es más fácil delegar la responsabilidad en otro. Y pagamos muy caro cuando delegamos la responsabilidad que nos toca en otros. Es más fácil nombrar un jefe, es más fácil nombrar un presidente, un emperador, un rey, y de esa manera evadimos nuestras responsabilidades. Y esto funciona, lo vamos a ver también en nuestra familia, cuando el padre de familia no absorbe la responsabilidad que le toca y la delega en el pastor, en la iglesia. ¿Cuántos hermanos he visto que dice, es que mis hijos andan mal porque en la iglesia no reciben instrucción? La instrucción no se da en la iglesia, la instrucción es en la casa. En la iglesia reforzamos valores, reforzamos el conocimiento, guiamos a todos, capacitamos y somos ministrados, pero la instrucción empieza en casa. Hay hermanos que dicen, me voy de la iglesia porque no tenemos el alimento necesario, cuando el alimento debes tomarlo en casa, hermano. En la mañana, al mediodía, en la tarde, tú como jefe de familia, tú como madre, tienes que dar el alimento a tus hijos. Y todavía hay algunos hermanos que dicen, es que no hemos encontrado en la iglesia el amor necesario, cuando deberías verte al espejo y tú eres el responsable de dar ese amor a los demás, empezando por tu propia casa. En la iglesia no tenemos direcciones ni coordinaciones como una empresa. Tenemos ministerios que capacitan y adiestran a los santos para cumplir su ministerio. ¿Cómo hace la iglesia su trabajo? A través de los dones espirituales que vamos a ver que cada quien recibimos desde el momento que Cristo Jesús entra a nuestro corazón. En ese momento, como dice el dicho mexicano, por eso somos tantos. El mexicano dice así, todos los niños traen una torta debajo del brazo y entonces tienen muchos hijos pensando que es cierto. Cuando ya crecen te das cuenta que no era una torta, sino era un sándwich. En la iglesia pensamos que cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, inmediatamente tiene dones espirituales porque fue traído a este mundo para un propósito, para ministrar, para servir a Dios y a su iglesia. Así es que no tenemos un organigrama, ni coordinaciones, ni direcciones. Tenemos ministerios que capacitan, adiestran, disciplinan a los santos para cumplir su ministerio. Y bueno, lo van a ver hoy, tenemos un proyecto nuevo que es una maravilla, porque ha sido un trabajo exactamente de capacitar a los que han querido ser capacitados, de adiestrar a los que han querido ser adiestrados en nuestros recursos, en nuestras instalaciones y con nuestros maestros para ser disciplinados como lo hemos hecho, y hemos creado un proyecto que se llama Magnum Bethel. Magnum Bethel es un proyecto musical
que aparecerá en las próximas semanas. Ya se filtró por ahí, ya ven, pronto estaremos en el Billboard cristiano, pero ya se filtraron 2 grabaciones de las 4 que hicieron. Es un proyecto diferente, aclaro, no estamos dejando a un lado a ninguno de los grupos de los campus, sino este es un proyecto, no es un grupo. Y a los que quisieron ser adiestrados, capacitados, disciplinados y ministrados, y además tuvieron la posibilidad y el deseo de dejar el confinamiento, decisión propia de salud, y usar todos los recursos de la tecnología. Hemos sacado ya 2 y aparecen 4. 2 se filtraron de manera incorrecta, alguien lo mandó incorrectamente, pero no aparecen porque estamos en la etapa ya de grabación, ya quedaron 4, vienen 2 y los 4 vienen ahora de video, para que pueda ser para la gloria de Dios. Pero traemos una calidad espectacular, buenísima, como todo lo que nos gusta para hacer para la obra de Dios, y que aparecerá, se llama Magnum Bethel. Es un proyecto musical donde lo mejor de los 2 campus pueden participar los que quieren y pueden participar en esta nueva forma de hacer. ¿Cómo lo hace la iglesia? A través de los ministerios. Los ministerios capacitan, adiestran, disciplinan y ministran. Ahora, ¿cuándo lo hace la iglesia? Algunos piensan, ¿cuándo nos vamos a reunir? O solamente podemos como iglesia hacerlo cuando estamos juntos. Y hay un error. Fíjate, creo que la lección del Señor para la iglesia cristiana en este COVID fue esta, que tenemos que estar juntos, tenemos que ministrarnos y tenemos que predicar el evangelio sin estar presencialmente juntos. La iglesia alcanza, enseña y envía a sus miembros todo el tiempo a través de clases, cultos, reuniones de oración y de compañerismo. Bueno, yo no conozco, mi abuela tenía un dicho muy fuerte, pero decía, perro que come en fuera es porque no tiene alimento en casa. Pero hay perros que les gusta comer fuera habiendo alimento en casa. Son palabras duras, palabras difíciles, pero cuando tú perteneces a una iglesia, cuando realmente tienes un sentido de pertenecer a esa iglesia, es porque eres de esa iglesia. Tenemos alimento espiritual suficiente, mejorable, perfectible, pero no tenemos que andar buscando fuera lo que tenemos en casa. Yo jamás ando buscando fuera lo que tengo en mi casa. Mi casa es mi casa, mi familia es mi familia. Y sí, puedo, como todo, tener oportunidades de visitar otros lados, de tener comunión, de ayudar, de ministrar como lo hacemos como iglesia. Porque nuestra iglesia no solamente se limita a ayudar a los miembros de nuestra iglesia local. Cualquier otro, como lo hemos hecho, que de otra iglesia necesita nuestra ayuda en cualquier cosa, lo hacemos y lo hacemos con gusto, pero el plato de comida está en mi casa, está en mi iglesia y puede y es recibido cualquiera, y también podemos participar de otras ocasiones. Así es que la iglesia alcanza, enseña y envía a sus miembros todo el tiempo a través de las actividades que tenemos. Si tú no estás en estas actividades, entonces sí andas buscando alimento en otro lado porque desprecias el alimento de casa y andas echándote una torta y un taco en la esquina. Verás que no es tan bueno ni es tan eficiente como el de tu familia. Ahora, ¿cómo lo hacemos también? Como una familia que convive de manera intermitente todo el día. Si tú no estás integrado en los Zooms de oración, en los cultos, en las reuniones de compañerismo que tenemos a través de la MED y de la tecnología que ya he repetido, pues obviamente no lo puedes hacer ni puedes ministrar porque no convives con la familia. Y eso también es en tu casa, hermano. En tu casa puedes estar todo el tiempo y no convivir con tus hijos. Puedes estar en tu casa y no tener la menor relación con tu esposa. Lo que da la relación no es las 4 paredes, no es el lugar, no es el apellido, sino es la relación de pertenencia y de identidad. Ahora, ya vimos qué somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, y ahora el punto es dónde lo hacemos. Se ve difícil regresar pronto. Hay algunos valientes, Juan sin miedo, que quieren regresar sin tomar en cuenta todos los riesgos que están. Debemos aprender a administrar, a hacer y funcionar como iglesia hoy, no estando presencialmente reunidos. ¿Dónde lo hacemos? Bueno, la iglesia cumple su propósito todo el tiempo y en todo lugar donde sus miembros se encuentran. La iglesia cree a veces que solamente en las reuniones es cuando adoramos a Dios, cuando nos edificamos como santos y cuando testificamos a los inconversos, y es todo lo contrario. Cuando
alcanzamos, somos edificados y ministramos puede hacerse a distancia, estando en una verdadera coinonía. La iglesia cumple su propósito en todo lugar, fíjate, donde tú estés. Si estés en casa, estás en casa. Si estás trabajando, desde el trabajo. Particularmente para mí este periodo ha sido brutalmente hermoso, sí, doloroso, penoso, difícil, complicado. Pero no he dejado de ir a trabajar un solo día con todos los cuidados. He puesto a toda mi gente a salvaguarda, 50, 60, no sé cuántos trabajan en la oficina, más en otros negocios, pero cuidando a todos, pero yo he ido a trabajar diario para que todo el mundo vea y sepa que tiene que haber alguien en casa trabajando o en la oficina. Y es algo que el padre de familia tiene que hacer. La familia puede estar espantada por esa tragedia, pero tiene que ver a un padre que no tiene miedo, que no tiene temor, que hace su función y cumple su papel como pastor de su casa. A ver, ¿dónde lo hacemos? Cada quien desde donde estamos y ahora a través desde la media y con la tecnología podemos alcanzar, edificar y testificar. Fíjate, en Isaías 43:10 nos dice que todos podemos seguir haciéndolo desde nuestra trinchera. En la guerra los soldados ocupan diferentes funciones y diferentes lugares, pero cumplen con ese ministerio. Cada quien desde nuestra parte, particularmente cuando un hermano necesita algo y lo hacemos y todo el mundo sabe, y no lo hacemos público por cuestiones de privacidad, de testimonio y de muchas cosas, pero no hay nadie en esta iglesia que cuando no necesite algo, no hay persona que cuando no esté enferma, que cuando no requiera cualquier cosa, nosotros como familia de la iglesia lo hacemos. Alguien se burla de mi palabra, pero tenemos un protocolo en este periodo de crisis, tenemos un protocolo COVID. Cuando alguien se enferma, solamente, fíjense, no necesita levantar su mano, porque a veces cuando levanta la mano alguien ya es demasiado tarde. En este periodo de pandemia, fíjate, cuando tienes los primeros síntomas de esta enfermedad que puede ser dolor de cabeza, pérdida del olfato, es cuando debes inmediatamente acudir al doctor para checarte. Nuestro protocolo es cuando alguien levanta la mano o nos damos cuenta que esté mal o que no asiste a clase o que no asiste a Zoom. Nuestra iglesia está sobre buscando, no esperando a que levanten la mano. Es como mis hijas. La vida, por decisiones propias y por circunstancias personales, soy papá y mamá, y yo no voy a mi cama sin saber cómo están ni nada. Tengo que ir sobre de ellas, ver, dormir. A veces voy en la noche y veo cómo dejaron tirado todo, bien acomodado, escuchar el sonido de su respiración, ver qué están comiendo, qué están hablando. La iglesia tiene que ser igual. La iglesia no tenemos que esperar a que nos llamen al auxilio. La iglesia tenemos que ir a ver cómo están los miembros de nuestra familia. Eso es lo que hace una familia. Ministrarnos los unos a los otros sin esperar a que nos pidan ayuda. Tenemos que ir a ellos antes de que sea demasiado tarde. Así es que Isaías 43, versículo 10, dice algo maravilloso para terminar en esta mañana. Dice así: vosotros sois, fíjate, mis testigos. ¿Dónde lo hacemos? En donde tú estás, puedes alcanzar, edificar y testificar desde cualquier lado. Y nos hemos esforzado, le hemos invertido muchos recursos económicos a través de ofrendas extraordinarias para editar, para producir, como el sermón de hoy, como el del miércoles, como los videos de Magnum, para que tengamos toda la calidad y que tú simplemente puedes reenviar una predicación, puedes reenviar los videos de música que vamos a tener para que puedas, fíjate, alcanzar, edificar y testificar. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y crezcáis. Fíjate, en Isaías, que fue escrito 500 años antes del Nuevo Testamento de la iglesia, ya era lo mismo primero. La función de la iglesia es enseñar, edificar y alcanzar. Aquí, desde Isaías, tenemos lo mismo: escoger, conocer y crecer. Así es que en las próximas semanas, hermanos, recibirás esta invitación, este nuevo pacto digital que se llama renovación de pacto. Como en la renovación de los votos matrimoniales, buscaremos que después de este periodo, y si se alarga lo haremos antes, hagamos una renovación de nuestro compromiso con nuestra iglesia.
Todas las iglesias, particularmente las bautistas y las cristianas, son nuestros hermanos y forman parte de la familia de Dios. Y no debemos ser celosos. Yo invito a todos los líderes, a todos los pastores y a nuestros miembros de la iglesia, no seamos celosos, egoístas, de que esta es mi gente, esto no hay que cuidar. No, sí cuidemos a nuestra familia. Yo cuido de las demás familias, pero mi familia nuclear es importante. Como en la renovación de los votos matrimoniales, buscaré personalmente contigo que después de este periodo, y si se alarga, repito, lo haremos antes, mandemos ese como una señal de renovación de nuestro compromiso con nuestra iglesia. Recuerda, identidad y pertenencia significa compromiso. Durante 13 semanas profundizaremos en 2 temas para estudiar a la iglesia. Como familia, para ver la cuestión de pertenencia e identidad, y el ejemplo de cuerpo, para ver la funcionalidad de la misma. Te invito entonces a no dejar de ver ninguna de estas 13 meditaciones para que renueves este pacto con nuestra iglesia. Estemos orando por todos los problemas y necesidades de la misma a través de todos los canales digitales que tenemos en nuestra iglesia. Padre, te alabamos, te bendecimos y te pedimos en este día que comenzamos estas 13 meditaciones acerca del más fabuloso tema que tiene el cristiano, su familia. Si algo amamos todos los mexicanos, es a nuestra familia. La familia es perfecta, nosotros somos los que somos imperfectos. Pero te pedimos, Señor, que a través de la familia y del cuerpo podamos ver qué es lo que tú quieres hacer en nuestra iglesia a través de esta grave crisis de salud y de economía. Y sabemos, Señor, que a través de ella, como lo hemos visto, hemos crecido en amor y en fe y lo seguiremos haciendo. Y permite que todos los que somos miembros de esta iglesia, en los 2 campus que tenemos y sus misiones, tanto Echegaray como Chimalhuacán, las casi 1000 personas en ellos, Señor, podamos alabarte, podamos bendecirte y sin importar nuestras diferencias sociales, económicas, culturales y aún de raza, porque las tenemos, podamos sentirnos y podamos realmente confirmar que somos una familia y que podemos actuar como un cuerpo. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos de manera especial por aquellos que se debaten entre la muerte y la vida por esta pandemia, por aquellos que sufren grandes problemas económicos, que puedan, Señor, sentir el amor de tu familia, de nuestra familia, la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos, y estamos en comunicación a través de todos los medios que he indicado. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.